Decía, el segundo instrumento que utilizamos es la plataforma de la carrera de Ingeniería Industrial, donde dejamos todo el material que vamos a avanzar en cada una de las sesiones. Dejamos bibliografía, dejamos los exámenes cuando correspondan y todo digamos, el material que creo que es conveniente que ustedes los revisen. Entonces son esos dos instrumentos, clases sincrónicas de 9 a 10 y media, los días jueves y viernes, y digamos la plataforma de la carrera de Ingeniería Industrial, donde dejamos videos, dejamos material, dejamos, cuando sea pertinente, los exámenes, y también ustedes dejan los exámenes en esa plataforma para que yo los pueda corregir. Bien, voy a compartir la pantalla para ver lo primero, que es esta planificación semestral, para que ustedes tengan idea de lo que vamos a hacer durante este semestre. Bueno, la materia se llama Preparación y Evaluación de Proyectos 2 y es una materia subsiguiente a la primera materia, que es la Preparación y Evaluación de Proyectos 1. ¿Cuál es el objetivo de la materia? ¿Cuál es el objetivo de la materia? Dice, dotar a los alumnos de los fundamentos e instrumentos teórico-prácticos para evaluar proyectos de inversión, tanto para el sector privado como para el sector público. Adquirir conocimientos específicos de la evaluación económico-social de proyectos y del sistema estatal de inversión y financiamiento para el desarrollo. Analicemos un poquito este objetivo de la materia. Dotar a los alumnos de los fundamentos e instrumentos teórico-prácticos para evaluar proyectos de inversión, tanto para el sector privado como para el público. La parte teórica la imparto yo a través de las sesiones habituales que tenemos en clase, y la parte práctica es una aplicación de la parte teórica a la resolución de problemas y ejercicios que nos permiten a los estudiantes tomar conocimiento de cómo evaluar un proyecto, tanto para el sector privado como para el público. Aquí la evaluación de proyectos del sector privado difiere de la evaluación de proyectos del sector público desde la perspectiva y la óptica de ambos sectores. Cuando formulamos un proyecto desde la óptica privada, lo que queremos es obtener un lucro, obtener una ganancia respecto a la inversión que estamos realizando. Cuando estamos evaluando un proyecto desde el punto de vista del sector público, lo que queremos es un beneficio para la sociedad en su conjunto. Queremos que el proyecto pueda beneficiar a la sociedad en su conjunto. Entonces son dos ópticas totalmente diferentes. Sin embargo, el procedimiento de preparar y evaluar los proyectos puede ser muy similar. La segunda parte de esta presentación dice adquirir conocimientos específicos de la evaluación económica y social de proyectos y del sistema estatal de inversión y financiamiento para el desarrollo. Bien, la evaluación económica y social de proyectos es un tema apasionante, pero es un tema mucho más complejo que la evaluación de proyectos del sector privado. Aquí estamos tratando de establecer cuál es el aporte del proyecto para la sociedad en su conjunto, cuál es el aporte del proyecto para, digamos, la economía en su conjunto. Entonces, hay un solo punto de vista. El aporte del proyecto o la política al bienestar de la sociedad en su conjunto. Esa es una primera gran diferencia con la evaluación desde el punto de vista de proyectos del sector privado. En segundo lugar, dice adquirir conocimiento sobre el sistema estatal de inversión y financiamiento para el desarrollo. El sistema estatal de inversión y financiamiento para el desarrollo anteriormente se llamaba el Sistema Nacional de Inversión Pública. Es un sistema que regula, que norma la inversión de proyectos
en el sector público. Entonces, evidentemente, es importante que el estudiante adquiera conocimientos sobre ese sistema, porque podría trabajar en el sector público y obviamente necesita conocer los instrumentos. Este sistema está basado en 3 pilares. El primer pilar son las normas, los principios del sistema. El segundo pilar son los instrumentos normativos. ¿Cuáles son los instrumentos normativos que regulan todo el sistema? Y el tercer pilar, que es el más importante, es los instrumentos técnico-metodológicos que tiene el sistema para poder evaluar los proyectos del sector público. Entonces, al final digamos, del semestre, se pretende que los estudiantes puedan evaluar proyectos tanto del sector privado como del sector público y además tengan conocimientos específicos de la evaluación económica y social de proyectos y que tengan también conocimientos específicos sobre el sistema que regula toda la inversión pública en el país. ¿Cuál es el contenido de la materia? En primer lugar, hay una parte introductoria donde fundamentalmente lo que se analiza son cómo evaluar proyectos, cuáles son los pasos a seguir para realizar una buena evaluación de proyectos. Entonces, hay una primera parte en la cual la evaluación de proyectos se utiliza como un instrumento que permite verificar la idoneidad del documento, del proyecto que está siendo sometido a consideración de los evaluadores. Supongamos que el proyecto tiene 840 páginas y 90 planos. Ese es el proyecto. 840 páginas y 90 planos. Entonces, el evaluador tiene a disposición de su análisis esas 840 páginas y 80 planos. ¿Qué tiene que hacer el evaluador en esa circunstancia? Los evaluadores, porque al igual que en el caso de la preparación de proyectos, la evaluación de proyectos tiene que ser realizada por un grupo multidisciplinario. No es posible que una sola persona pueda evaluar adecuadamente un proyecto bien presentado. Entonces, este equipo multidisciplinario, lo primero que tiene que hacer con esas 840 páginas y 90 planos es emitir un juicio respecto a la bondad, de ese proyecto. El proyecto está bien elaborado. ¿Cómo realiza el equipo evaluador este análisis? Estudiando esas 840 páginas, ¿verdad? Supongamos que el estudio de mercados son 40 páginas que han sido presentadas por el equipo preparador del proyecto. Entonces, el evaluador del proyecto tiene que realizar un análisis crítico sistemático de ese estudio de mercado. Y luego dar un veredicto, decir, bueno, estoy de acuerdo con este estudio de mercado o no estoy de acuerdo con el estudio de mercado. Vayamos a un proyecto que es el diseño para la instalación de una planta de productos lácteos en el Beni. Ese es el proyecto, el diseño final para la instalación de una planta de productos lácteos en el Beni. La primera actividad que ha formulado en la formulación del proyecto es establecer la cantidad de materia prima que va a ir destinada a la planta. Entonces, el preparador de proyectos, el equipo preparador, dice, bueno, existen para el año 2023, qué sé yo, 580,000 litros de leche cruda que va a ir destinada a la planta. El evaluador, el equipo evaluador, debe verificar que esas 580,000 litros de leche cruda que van a ir a la planta es una cifra real, una cifra estimada adecuadamente, porque evidentemente detrás de esos 580,000 litros de leche cruda hay un trabajo que ha realizado el formulador de proyectos, el equipo formulador. ¿Qué ha hecho?
ha tomado contacto con los ganaderos del Beni, les ha pedido cuál es la cantidad de productores de leche que tienen en el Beni, les ha pedido si tienen información secundaria en función a la cantidad de hato, la cantidad de vacas que tiene cada productor, les ha pedido un rendimiento de cada vaca para poder conformar de esa manera la cantidad de leche en el momento actual que podría ir destinada a la planta. Esa información secundaria, ¿verdad?, tiene que verificarse en el campo. Entonces, se tendrá que, el equipo evaluador tendrá que trasladarse al Beni para verificar que evidentemente esos datos son correctos. Entonces, ahí se está haciendo una labor de verificación de la información que ha sido presentada en el proyecto. Esa es una primera etapa en la parte de evaluación. La segunda etapa es utilizar la evaluación de proyectos como un instrumento que permita la asignación óptima de recursos. Evidentemente, si el Estado, en el caso de esta planta de productos lácteos en el Beni, ha sido licitada por la entidad proponente, que es el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, el Estado está pensando destinar esos recursos a la instalación de una planta en el Beni, una planta de productos lácteos. Pues evidentemente, el evaluador tiene que decir en una segunda parte si evidentemente es adecuado destinar esos recursos a la instalación de esa planta en el Beni, porque esos recursos podrían ser destinados a otro emprendimiento. Entonces hay dos subetapas, ¿verdad? La primera, ya lo hemos mencionado, verificar que evidentemente existe una idoneidad en el documento de proyecto, es decir, las 840 páginas han sido elaboradas, lo vamos a ver en detalle, con conocimiento, con raciocinio, con sentido común, con información de fuentes fidedignas, y además que no se han introducido lo que se llaman sesgos en el proyecto. Es una primera parte. Entonces, si tenemos ese documento idóneo, la segunda parte de la evaluación consiste en establecer si evidentemente esos recursos que está asignando el gobierno para esa planta están bien asignados o podrían destinarse esos recursos a otros proyectos. Es una primera parte en la parte introductoria. Y una segunda parte, en esta parte introductoria, lo que se hace es establecer la diferencia y coincidencias que existen entre lo que se llama la evaluación privada financiera y la evaluación económica y social, para tener una visión global del asunto. Segundo tema, se establece, dice, otros indicadores de evaluación. En proyectos 1, se han analizado dos indicadores, como son el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Aquí se profundiza el análisis de esos dos indicadores, como el valor actual neto y la tasa interna de retorno, y se añaden otros indicadores que podrían ser utilizados para poder evaluar adecuadamente un proyecto. ¿Cómo evaluamos al final un proyecto? Comparando los beneficios contra los costos, comparando los beneficios que posiblemente genera el proyecto en los próximos 15 o 20 años contra los costos que va a incurrir en esos 20 o 15 años. Y hacemos una comparación. El valor actual neto hace la comparación a través de una diferencia. La tasa interna de retorno establece cuál es la tasa a la cual los ingresos son iguales a los costos. Y aquí introducimos algunos otros indicadores como la relación beneficio-costo. Algunas entidades de financiamiento a nivel internacional, como el Banco Mundial, trata de que los indicadores reflejen adecuadamente los beneficios, reflejen adecuadamente los costos y haya una comparación. Entonces aquí eso se hace a través de lo que se llama la relación beneficio-costo, donde se establecen los ingresos, se calcula el valor actual neto de los ingresos, se calcula el valor actual neto de los costos y se hace una comparación de ambos. Y se hacen otros indicadores como el índice de rentabilidad, el índice del valor actual neto, etc. Entonces, además de la tasa interna de retorno y el valor actual neto, aquí se introducen otros indicadores de evaluación como los que he mencionado, el costo anual equivalente, el índice de rentabilidad, el índice del valor actual neto, que podrían
utilizarse también en comparar los beneficios contra los costos y tomar la decisión de invertir o no invertir en un determinado proyecto. Ese es el tema, proyectos dependientes, racionamiento de capital. Aquí se hace una diferencia entre los proyectos que son proyectos independientes y aquellos proyectos que son dependientes. En los proyectos independientes, uno no depende de otro, son totalmente independientes en cuanto a la parte de inversiones y en cuanto a la generación de ingresos y costos, ¿verdad? Entonces no tienen relación uno con otro. Y cuando existen proyectos dependientes, hay tres categorías dentro de los proyectos dependientes, unos que son complementarios, ¿verdad? Los proyectos se ayudan entre sí. Hay varios ejemplos, por ejemplo, un huerto de manzanos al lado de un emprendimiento apícola. Entonces, las abejas se están nutriendo de la flora del huerto de manzanos, de tal manera que esos dos proyectos son complementarios y obviamente en forma conjunta deberían tener una mayor rentabilidad que considerados en forma aislada. Entonces, es una categoría de proyectos dependientes. Otros son sustitutos parciales. El ejemplo es digamos, las entidades que tienen patios de comida y de creación están compitiendo entre sí por una demanda que es una demanda de recreación de la población, digamos, paceña. Hay una competencia entre el multicine y el otro que se llama de IPAVI. Hay una competencia entre ellos. Entonces son proyectos dependientes, pero son sustitutos parciales. Y finalmente existe lo que es sustitutos totales, que son proyectos mutuamente excluyentes. Entonces aquí se hace una relación, un análisis de ese tipo de proyectos y ahí también se hace un análisis del racionamiento de capital. ¿Qué pasa cuando existe racionamiento de capital? ¿Cuáles deberían ser las acciones que se deberían tomar para elegir adecuadamente los proyectos a ser implementados? El cuarto tema es la evaluación financiera en un escenario inflacionario. Es decir, la inflación es un tema que afecta a todas las economías de todos los países en el mundo. Y cuando analizamos un proyecto, evidentemente en proyectos 1, no hemos tomado en consideración la parte de la inflación. Entonces, en este cuarto tema se establece una primera parte del análisis de la inflación, que es lo que se llama la inflación pura. Se llama inflación pura cuando la inflación afecta de igual manera a todos los precios, tanto a los precios de los insumos que se requieren para elaborar un proyecto, como a los precios de los productos o servicios que el proyecto genera. Entonces está afectando de igual manera a todos los precios. Y en términos reales, como vamos a ver, esa inflación generalizada no debería afectar la rentabilidad real del proyecto. El tema 5 se refiere a cuando la inflación afecta de diferente manera a los precios. Es decir, afecta de diferente manera a los precios, por ejemplo, de las materias primas respecto a los precios de los productos terminados. ¿Qué pasa en ese caso? Entonces habría que analizar cuál es el cambio en los precios relativos. La inflación está afectando de diferente manera a todos los precios. Y en este contexto, no es racional decir que la inflación, digamos, no afecta a la rentabilidad real. Lo que se hace en este caso es trabajar primero a precios corrientes y luego, si se quiere trabajar a precios constantes, deflactar esos precios corrientes con la tasa de inflación general. Entonces aquí se plantea un escenario en el cual la inflación está afectando de diferente manera a los precios. Hasta este quinto punto es el primer examen parcial. El sexto tema es lo que se llama el problema del riesgo y la incertidumbre. Cuando un inversionista, ya sea del sector privado o del sector público, realiza una inversión, existe asociado a ese acto de invertir un problema, diremos, de incertidumbre, ¿verdad? No sabemos qué va a pasar el día de mañana, y menos aún qué es lo que va a pasar de aquí a 5 a 10 años o a 15 años que estamos pensando
digamos que estamos estimando los flujos para los próximos 15 años, pero también tenemos que estimar qué pasaría o qué sería un escenario de incertidumbre en los próximos 15 años. Y hay un riesgo asociado a cada uno de los proyectos. Entonces aquí se analizan algunos instrumentos que nos permiten incorporar el problema del riesgo y la incertidumbre en la evaluación de proyectos. Hasta este sexto punto se amplía el conocimiento de lo que es la evaluación privada financiera. A partir del séptimo tema se introduce lo que es la evaluación económica y social de proyectos. El tema séptimo es la teoría económica para proyectos. Es necesario tener un conocimiento respecto a, por ejemplo, cuál es el concepto de demanda, el concepto de oferta, el concepto de lo que es la disposición a pagar, el excedente del consumidor, el excedente del productor. Y todo eso se abarca en este tema 7, que es la teoría económica para los proyectos. Esta teoría económica nos va a permitir luego, aparte de lo que se ve en proyectos 1, que hemos visto la parte de la demanda y la oferta, la disposición a pagar, excedente del productor, excedente del consumidor, hacemos un repaso de esos conceptos, introducimos algunos conceptos de la teoría del bienestar, entonces que son, digamos, aspectos necesarios para comprender adecuadamente la evaluación económica y social de proyectos. Entonces, a partir del tema 7 y en lo que resta de la materia, nos abocamos a lo que es la evaluación económica y social de proyectos. El tema 8. Los dos grandes pasos de la evaluación económica y social. Hay dos grandes pasos en la evaluación económica y social de proyectos. El primer paso es la identificación de los impactos que genera el proyecto. La identificación de los impactos que genera el proyecto. Y ese es el tema que se aborda en este punto 8. Hay impactos positivos y negativos que genera el proyecto. Entonces se analizan cada uno de estos impactos, tanto los impactos positivos y los impactos negativos. Primer paso, identificación de impactos. El segundo paso es el tema 9, valoración de los impactos. Es decir, una vez que hemos identificado los impactos, tenemos que valorar esos impactos y al valorar esos impactos obtenemos lo que se denominan los precios cuenta. Los precios cuenta son los precios que se deben utilizar en la evaluación económica y social, a diferencia de los precios de mercado que son los que se utilizan para la evaluación privada financiera. Entonces aquí en este noveno tema vemos cómo podemos establecer lo que se llaman los precios cuenta. El tema 10, en el tema 9 hemos supuesto un mercado de competencia perfecta, es decir, un mercado en el cual no existen distorsiones, no existen impuestos, no existen subsidios, no existen control de precios, no existen aranceles, etcétera. Sin embargo, la realidad nos muestra que esa economía de competencia perfecta no existe en la realidad. Entonces, en el tema 10, introducimos algunas distorsiones como, por ejemplo, impuestos, subsidios, control de precios. ¿Y qué pasa cuando existen esas distorsiones? ¿Cómo determinamos lo que se denominan los precios cuenta? Los precios cuentas, repito, son los precios que se utilizan para realizar la evaluación económica y social de proyectos. El tema 11 se refiere a las metodologías de evaluación socioeconómica. Existen dos grandes grupos de metodologías que son el análisis costo-beneficio y el análisis costo-eficiencia. En el análisis costo-beneficio lo que se trata de establecer es los beneficios y los costos, identificar y valorar beneficios y costos para poderlos comparar. Ese es el primer gran grupo de metodologías, análisis beneficio-costo.
Se identifican beneficios, se identifican costos, se les da un valor tanto a beneficios como a costos para poderlos comparar y tomar la decisión de invertir o no invertir en un determinado proyecto. Y el segundo gran grupo de metodologías es lo que se llama el análisis costo-eficiencia. Por alguna razón, como vamos a ver en forma detallada, es difícil cuantificar los beneficios. En algunos sectores, como salud y educación, se asume que los beneficios son mayores que los costos. Es una premisa. En el sector de salud y educación, ¿cuánto vale una vida humana? ¿Verdad? Es mayor que los costos en los cuales se trata de salvar esa vida humana. Y por lo tanto, en esos sectores, salud y educación, se asume que los beneficios son mayores que los costos, y el análisis costo-eficiencia lo que hace es un análisis solamente de los costos, de tal manera que la decisión de inversión se basa en los costos. Entonces, esos son los dos grandes grupos de metodologías: análisis costo-beneficio y análisis costo-eficiencia. Se hace un análisis detallado de cada una de estas metodologías. El tema 12 es la formulación y evaluación de proyectos sociales. Los proyectos sociales son aquellos proyectos en los cuales están dirigidos íntegramente al sector público. El sector público es quien se hace cargo de este tipo de proyectos. Y de tal manera que aquí se identifica, se formula y evalúan esos tipos de proyectos a través de una metodología que se llama análisis costo-impacto. Entonces tenemos que establecer ex ante, antes de la implementación del proyecto, la relación entre el costo y los impactos que generan una serie de alternativas. Elegimos en base a esta metodología análisis costo-impacto cuál de las alternativas deberíamos implementar, y luego, una vez que la alternativa ha sido desarrollada y una vez que el proyecto está en funcionamiento, podemos analizar el análisis costo-impacto real una vez que el proyecto ha sido implementado. El tema 13 es lo que hemos mencionado: el sistema estatal de inversión y financiamiento para el desarrollo. Está basado en 3 pilares, ya lo hemos mencionado: los principios del sistema. El segundo pilar son los instrumentos normativos, y el tercer sistema, el más importante, los instrumentos técnico-metodológicos que nos permiten realizar una adecuada evaluación de los proyectos del sector público. Este es un tema fundamental porque obviamente gran parte de la economía de nuestro país está basada en el sector público, y por lo tanto es importante conocer este sistema que regula toda la inversión pública en el país. Y finalmente, el tema 14 son las fuentes de financiamiento para el sector público. En este tema tomamos 3 fuentes fundamentales: el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es una de las más grandes entidades financieras para el sector público, debe tener una cartera de $500 millones actualmente, tal vez más. Es el primer, digamos, la primera entidad que analizamos. La segunda entidad es el FPS, el Fondo de Inversión Productiva y Social, y la tercera entidad es el Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria, el PASA. Existen digamos, otras entidades que pueden financiar proyectos del sector público, pero que son, digamos, menos importantes, y tomamos como una visión estos tres entidades de financiamiento del sector público. El Fondo Nacional de Desarrollo Regional es una entidad que otorga el financiamiento a través de préstamos a baja tasa de interés, pero obviamente son préstamos en los cuales el que recurre a este financiamiento tiene que pagar intereses y capital. El Fondo de Inversión Productiva y Social es una entidad que financia proyectos, pero en forma de decir, no exige intereses y capital, la devolución del monto del financiamiento. Y el programa de apoyo a la seguridad alimentaria está dirigido digamos, a entidades del sector público que tienen ciertas características
cuáles son las de aportar con la seguridad alimentaria a sus miembros. Esos son los 14 temas, ¿verdad?, que vamos a abordar en el semestre. Los primeros 6 temas, ya lo hemos mencionado, están orientados a la parte de evaluación privada financiera, a ahondar los conocimientos que tenemos o que tienen ustedes respecto a esta evaluación privada financiera, y los temas 7 al 14 a la evaluación económica y social de proyectos. Aquí tenemos la bibliografía. Evaluación financiera de proyectos de inversión, Karen Mocate, editorial Alfa Omega, edición 2004, y evaluación económica y social de proyectos de inversión, Raúl Castro Rodríguez y Karen Mocate, edición 2003. El primero de los libros está dirigido a la parte de evaluación privada financiera. Es un texto que aborda fundamentalmente lo que es la evaluación. Ahí, digamos, cómo calcular, estimar los indicadores a través del valor actual neto, tasas internas de retornos, relación beneficio-costo. Tiene también este libro gran parte de lo que es la parte de proyectos dependientes, el racionamiento de capital, la parte de inflación pura, inflación, digamos, cuando la inflación afecta de diferente manera a los precios, es decir, abarca gran parte de los temas, digamos, 3, 4 y 5 del programa. Y la evaluación económica y social de proyectos del señor Raúl Castro Rodríguez y Karen Mocate abarca todo lo que es la parte de evaluación económica y social que vamos a ver. El señor Raúl Castro Rodríguez, con el cual también hemos compartido alguna cátedra en la Universidad Católica de aquí de La Paz. Es una persona, es doctor en economía y que ha hecho varias, digamos, ha estado a cargo de varias consultorías que ha brindado la Universidad de los Andes de Colombia a el gobierno boliviano. Vamos a ver la participación de esta consultoría a través de el tema del sistema de inversión, del sistema estatal de inversión y financiamiento. En varias partes de los instrumentos técnicos, metodológicos, este señor ha participado activamente en en el grupo consultor que ha elaborado estos instrumentos técnico-metodológicos. Y ha escrito un libro que es digamos, didáctico, que permite tomar conocimiento de la evaluación económica y social de proyectos. Ambos libros están disponibles digitalmente y los brindamos a través de la plataforma de la carrera en los, digamos, capítulos pertinentes cuando avanzamos la materia. Algunos textos complementarios: Manual de Formulación y Evaluación y Monitoreo de Proyectos Sociales, Ernesto Cohen, Rodrigo Martínez. Este es un libro que lo utilizamos fundamentalmente en el tema 11 o 10, que es la evaluación y monitoreo de proyectos sociales. Evaluación social de proyectos, Ernesto Fontaine. Este libro es un poco más, digamos, denso que el libro del señor Raúl Castro Rodríguez, pero sin embargo, aquellas personas que quieren profundizar su conocimiento en la parte de evaluación económica y social de proyectos, este libro es adecuado. ¿Cuál es la estructura del sistema de calificación? Hay 2 exámenes parciales que tienen una ponderación del 50%. El primer parcial, temas 1 al 5, el segundo parcial, temas 6 al 9. Un examen final que tiene una ponderación del 30%, temas 10 al 14. Entonces, con esto hemos cubierto todos los temas que hemos mencionado en las láminas anteriores. La ayudantía tiene una ponderación del 20%, haciendo en total el 100%. Aquí quiero recalcar la participación del auxiliar de docencia
las personas que han pasado conmigo proyectos 1 se dan cuenta que digamos, la participación de el auxiliar de docencia es fundamental, debido a que los exámenes no son teóricos, los exámenes son resolución de problemas y ejercicios en los cuales el estudiante tiene que comprender y saber la parte teórica para poder aplicar esa parte teórica a la resolución de problemas y ejercicios. Pues obviamente la participación del ayudante es fundamental. Por eso es que tiene una ponderación del 20%. Bien. Y hay aquí una cosa importante, no existe segundo turno, debido a que existen tres exámenes, y un trabajo con el ayudante, no existe segundo turno. Lo estamos estableciendo en la primera clase, ¿verdad? Lo estamos estableciendo en la primera clase de tal manera que no tengamos problemas cuando acabe el semestre. En la plataforma de la carrera he dejado esta planificación semestral en forma detallada. Y el cronograma establece, diremos, sesión por sesión, el trabajo que vamos a realizar, el avance de materia que vamos a efectuar. Aquí es resumido en esta lámina los aspectos más importantes de ese cronograma. Hoy día estamos empezando clases. El 11 de marzo, que es jueves, tenemos el primer examen parcial, que comprende los temas 1 al 5. El 22 de abril, jueves, tenemos el segundo examen parcial. Y el 10 de junio, viernes, tenemos el examen final. Con el examen final termina el semestre. Entonces empezamos hoy día y terminamos el 10 de junio del año en curso. Dios mediante, respetamos este cronograma y las sesiones que están detalladas, sesión por sesión, y los temas que vamos a ver en cada una de las sesiones, digamos, en la planificación semestral detallada que está ya colgada en la plataforma de la carrera de Ingeniería Industrial. Aquí quiero recalcarles que estas fechas que estamos colocando en esta lámina se respetan, ¿verdad? Y que básicamente, si no, por alguna razón de fuerza mayor, no podíamos dar el primer parcial, el segundo parcial o el examen final en las fechas previstas, por alguna razón de fuerza mayor, repito que estas fechas se mantienen, deberíamos dar el examen en la fecha o la clase subsiguiente, pero eso no ocurre normalmente. Esperemos que las clases se desarrollen de forma virtual, de acuerdo al cronograma que estamos proponiendo, y desde la primera clase estamos acordando estas fechas para los exámenes, de tal manera que no tengamos problemas en esas fechas y el contenido de los exámenes, porque también ha sido ya establecido. Bien, voy a dejar de compartir la pantalla para tomar algunas preguntas, inquietudes que tengan ustedes. Espérenme, por favor, 2 minutos. Y luego vamos a ver qué inquietudes tienen ustedes respecto al programa, a las fechas de los exámenes, a los exámenes. Bien, ahora sí, escucho comentarios, inquietudes, preguntas.
respecto al continuo de materia, los exámenes, etcétera. Tienen la palabra, señores estudiantes. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Ingeniero, sí, se lo escucha. Bueno, algunas preguntas, algunas dudas que tengan ustedes, con todo gusto. Por mi parte, ingeniero, todo claro. ¿Alguna inquietud de parte de los otros estudiantes? Buenos días, ingeniero. Yo tenía la consulta si los exámenes van a ser virtuales o presenciales. Gracias. Inicialmente, estamos considerando que los exámenes van a ser virtuales. Actualmente están participando en esta sesión 75 estudiantes, a los cuales agradezco su interés. Si hay 75 alumnos, evidentemente, el habilitar un aula para que los 75 alumnos estén adecuadamente protegidos en su salud y además que no tengamos problemas en cuanto a la posibilidad de contar un aula, digamos, en la cual estén presentes la cantidad de alumnos que están actualmente participando en esta sesión es complicado. Inicialmente, y así lo conoce el director de la carrera, los exámenes en la materia van a ser virtuales, a menos que exista, digamos, la posibilidad de contar con todas las medidas de bioseguridad que impidan que el contagio pueda propagarse de esto que nos está complicando hace 2 años. En los exámenes van a tratar de recrearse de forma virtual, es decir, de forma presencial. Es decir, que ustedes van a tener que conectarse mediante este Zoom, van a tener que habilitar un espacio de trabajo, como lo hemos hecho en Proyectos 1, ¿verdad? Y obviamente yo voy a tratar de ver que estén desarrollando adecuadamente su examen y luego tenemos una hora en la cual el examen termina, el examen lo suben ustedes a la plataforma de la carrera y luego corregimos los exámenes, ustedes conocen, digamos, tienen conocimiento de esa corrección y tenemos una sesión en la cual resolvemos el examen y ustedes tienen todo el derecho de poder reclamar una vez que conocen su nota y una vez que conocen, digamos, la respuesta que desde mi punto de vista es la correcta. Entonces, obviamente, los exámenes en principio van a ser virtuales, pero con las características que les he mencionado. Está bien, ingeniero. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Cualquier pregunta es bienvenida, no tengan reparos en hacerla. Las preguntas nos beneficiamos todos, pues puede haber alguna duda que tengan ustedes y estamos prestos para poder resolver esa duda que tengan. Inge, buen día. ¿Se conoce el horario del auxiliar? Me he comunicado con ella, es una señorita, se llama Gabriela Renfijo, y me ha dicho que ya ha acordado con gran parte de los estudiantes que va a ser, creo que de 7 a 9 de la noche, no sé qué día. Pero sí ya se conoce el Ingeniero, el horario. martes. Creo que sí, pero ya tienen, obviamente, horario con la auxiliar. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? Martes de 7 a 9, dice. Gracias, don Fernando.
Ingeniero, Ingeniero, mil disculpas, entré un poco tarde. Quisiera saber el horario con usted, por favor. Son los días jueves y viernes de 9 a 10 y media de la mañana. 9 a 10 y media de la mañana, jueves y viernes. Muchas gracias, ingeniero. Deme 2 minutitos, por favor. Voy a seguida. Perdón. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ingeniero, por si acaso en la plataforma está el cronograma de proyectos 1, no está en el de proyectos 2. ¿Ha entrado usted a proyectos 2? Sí, proyectos 2. Bueno, voy a ver, tal vez he cometido algún error. Enseguida lo voy a ver después de que termine la clase y voy a modificar si es que ha ocurrido eso. Muchas gracias por visitar la plataforma. Gracias. ¿Alguna duda más? Bien, Ingeniero, vamos a... buen día. Disculpe, Buen día. Adelante, por favor. disculpe una pregunta. ¿Se va a realizar algún proyecto este semestre como en proyectos 1 o tal vez con la auxiliar nomás se va a realizar? El problema es que hace 2 o 3 semestres atrás no había que elaborar un proyecto. Teníamos un trabajo en forma grupal que básicamente cubría 2 aspectos. El primero de ellos era sobre las metodologías de preparación y evaluación de proyectos del ámbito social. Hay dentro de los instrumentos técnico-metodológicos existen básicamente lo que se llaman las planillas parametrizadas. Las planillas parametrizadas es un instrumento que permite preparar y evaluar rápidamente, entre comillas, rápidamente, un proyecto desde el punto de vista de la evaluación económica y social. Esas planillas parametrizadas, como vamos a ver, pueden ser implementadas están desarrolladas en Excel y básicamente, como decía, permiten preparar y evaluar proyectos en diversos sectores del ámbito público: sector saneamiento básico, agua potable, alcantarillado, residuos sólidos, en el sector de carreteras, en el sector de educación, en el sector de salud. Entonces, lo que hacíamos anteriormente era conformar grupos de trabajo para que puedan desarrollar proyectos en esos sectores, recurriendo a lo que son las planillas parametrizadas. Hemos tenido algunas dificultades en la conformación de grupos, porque son bienvenidos todos los estudiantes, pero tenemos estudiantes de diversas carreras como química, como ambiental, como industrial, como alimentos, etcétera. Y ha sido problemático en los semestres pasados tratar de conformar grupos de trabajo que puedan realizar la labor que les estoy comentando. Entonces, desde hace 2 semestres hemos suprimido esos trabajos y nos estamos abocando básicamente a la parte, digamos, de la nota está conformada, como ustedes han visto, mediante los exámenes y la parte de ayudantía. Entonces, no hay ningún trabajo que se les va a asignar a los grupos, a los estudiantes. ¿Alguna pregunta más?
Buenos Ingeniero, días. buen día. Adelante, adelante. Disculpe, mi pregunta era para los estudiantes de otras carreras, ¿cómo podemos ingresar a la plataforma de industrial? Porque dijo que ahí, de ahí vamos a dar los exámenes. Sí, yo voy a averiguar con el encargado de la plataforma, pero no deberían tener ningún problema, ¿no? O sea, en los semestres pasados no han tenido problemas los estudiantes de otras carreras que han podido acceder a la plataforma industrial. Creo que es necesario simplemente que estén registrados en la materia y puedan acceder. De todas maneras, voy a averiguar hasta mañana, si es posible, cómo pueden acceder a esa plataforma si no lo han hecho ya. Si usted puede acceder a la plataforma, ha intentado hacerlo, no sé. Debería intentarlo, hacerlo esta tarde para ver si hay alguna dificultad. Ah, está bien, ingeniero, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Si no hay más preguntas, vamos a pasar al primer tema. Voy a compartir la pantalla. Perdón, voy a dejar de compartir. Perdón, voy a dejar de compartir un momento. Voy a ver. Ahora sí voy a compartir la pantalla y vamos a ver el primer tema. Y el primer tema se refiere a la parte de introducción. Toda la información de la parte de preparación de proyectos se ordena a través de el estudio económico financiero del proyecto. Además, en este estudio económico financiero, que repito, resume, ordena, sistematiza toda la información contenida en un proyecto. Se introducen además alguna otra información relacionada con los aspectos tributarios y fuentes de financiamiento a las que accederá el proyecto. Aspectos tributarios como los impuestos que se deben pagar en una determinada región. Hay regiones como el Alto que libera de cierto tipo de impuestos a los emprendimientos que se localizan en el municipio de El Alto. Entonces, obviamente, en esta parte de la parte de el estudio económico financiero se deben introducir los impuestos que el proyecto debería incluir en su análisis dependiendo de la ubicación de dicho proyecto. Y además debería incluir las condiciones de las fuentes de financiamiento a las cuales va a recurrir el proyecto. Aquí tengo un cuadro que establece cuáles son las etapas principales de un proyecto. Entonces, hay dos etapas fundamentales. La preparación de proyectos
y la evaluación de proyectos. Ambas etapas tienen que ser efectuadas por un equipo multidisciplinario. Enseguida vamos a ver algunos ejemplos. Y no es posible elaborar un adecuado proyecto o realizar la evaluación de un determinado proyecto con una o dos personas. Entonces, aquí tenemos la primera etapa, que es la preparación, y la segunda etapa es la evaluación. La etapa de preparación dice, ¿cuál es el objetivo de la parte de preparación? Formular un plan de acción para la producción de bienes y o servicios, con el propósito de obtener una ventaja económica o social. Formular un plan de acción para la producción de bienes y servicios. El plan de acción es el proyecto. El proyecto se genera para producir bienes y servicios, con el propósito de obtener una ventaja económica o una ventaja social. Obtenemos una ventaja económica cuando estamos haciendo referencia a proyectos del sector privado. El señor Juan Pérez invierte en una fábrica de perfumes con el propósito de obtener un lucro, obtener una ganancia que sea superior a la ganancia que podría obtener este señor depositando su dinero en el banco o dirigiéndolo a otro emprendimiento que no sea la fábrica de perfumes. Entonces, él está buscando una ventaja económica, un lucro. Y obtenemos una ventaja social cuando a través del proyecto de dotación de agua potable a la comunidad de Viacha, estamos tratando de mejorar la calidad de vida de la población asentada en este municipio de Viacha. Esa etapa de preparación la podemos dividir en dos subetapas. Obtener la información y una segunda subetapa en sistematizar esa información a través de la construcción del flujo de caja. En la primera subetapa, como lo hemos visto en Proyectos 1, obtenemos información respecto al mercado, respecto a los aspectos técnicos, el tamaño, localización, ingeniería del proyecto, organización, aspectos legales, aspectos ambientales, etc. Y toda esa información que hemos recabado en la primera etapa, la podemos sistematizar a través de lo que se llama la construcción del flujo de caja, que a través del estudio económico financiero, ¿verdad? Pero también habíamos mencionado que además debemos introducir alguna información respecto a los aspectos tributarios, los impuestos que debemos pagar en el lugar en el cual se está ubicando el proyecto y a las condiciones de financiamiento que vamos a utilizar de acuerdo a la fuente de financiamiento a la cual vamos a recurrir. Entonces, hemos cumplido esta primera etapa. En primera etapa, en la fase de preinversión, que es la parte de preparación, hemos mencionado que debería ser un equipo multidisciplinario que pueda realizar esta labor. La segunda etapa es la parte de evaluación. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? Emitir un juicio acerca de la bondad del plan propuesto, con el propósito de asignar óptimamente los recursos. Entonces, en esta segunda etapa también es un equipo multidisciplinario, y enseguida vamos a ver un ejemplo, que debe realizar esta labor. ¿Y cuál es la labor? Emitir un juicio, evaluar acerca del plan propuesto, acerca del proyecto. Aquí se propone un plan, aquí se evalúa ese plan. ¿Con qué propósito? Con el propósito de asignar óptimamente los recursos. Y a su vez la parte de evaluación debe también comprender dos subetapas.
En la primera de ellas, la evaluación de proyectos se utiliza como un instrumento para verificar la idoneidad del estudio de factibilidad, para verificar la idoneidad del proyecto. Es un documento idóneo. Enseguida vamos a ver un ejemplo. Entonces, en esta primera etapa, el proyecto que consta de, ya lo hemos mencionado, supongamos 850 páginas y 90 planos, tiene que ser evaluado por el equipo evaluador para verificar la idoneidad de ese documento. Y aquí lo que hace el grupo evaluador es establecer la coherencia de ese documento. Ese documento tiene que ser coherente desde la primera página hasta la última, de tal manera que cuando digo se ha realizado el estudio de mercado y dice voy a vender de acuerdo al estudio de mercado 10,000 unidades el año 2023, esas 10,000 unidades que voy a vender en el año 2023 tienen que estar reflejados en los ingresos del proyecto relacionados con esas 10,000 unidades que voy a vender el año 2023. Asimismo, los costos tienen que estar relacionados con esa cantidad, etc. Entonces, tiene que haber una coherencia desde la primera hasta la última página. Y en segundo lugar, se tiene que verificar la viabilidad en el sentido de que existen los recursos técnicos, los recursos financieros, los recursos humanos como para llevar adelante este proyecto. De nada nos sirve proponer un proyecto que sea inviable porque no es posible llevarlo adelante por alguna razón. Todos los proyectos que se han propuesto deben ser construidos. Entonces, no es posible que un proyecto se quede en la gaveta del ministro de Educación. Ese proyecto de educación debería ser implementado y debería ser construido y debería ser, ya sea, bueno, obviamente en la primera parte debería ser evaluado de tal manera que si es factible debería ser construido. Bien. Entonces, a eso se refiere a la viabilidad. En esta primera subetapa hay una interacción entre el grupo que prepara el proyecto y el grupo que evalúa el proyecto. Hay un intercambio de, digamos, de información, de consideraciones respecto al proyecto, de análisis de parte del grupo que formula el proyecto y el grupo que evalúa. Hasta que llega un punto en el cual el grupo evaluador considera que las observaciones han sido absueltas por el grupo preparador del proyecto y podemos pasar a la segunda subetapa. En la segunda subetapa, la evaluación de proyectos se utiliza para asignar óptimamente los recursos. Y en ese entendido, lo que se tiene que verificar en esta segunda subetapa es la rentabilidad del proyecto. Es decir, estoy asignando estos recursos a este proyecto que tiene un rendimiento mejor que si los recursos estuviesen asignados a otro proyecto. Y en esta segunda subetapa tenemos un análisis cuantitativo a través de calcular los indicadores como el valor actual neto, la tasa interna de retorno, el costo anual equivalente u otro indicador que permita comparar beneficios con costos. Tenemos que realizar un análisis cualitativo en el sentido de tratar de estimar aquellos aspectos que no son cuantificables, pero que sin embargo pueden contribuir positiva o negativamente al proyecto, y tenemos que efectuar un análisis de sensibilidad y de riesgo. Este análisis de sensibilidad y de riesgo nos permite tener mayor información respecto a los varios escenarios que podemos plantear para la implementación del proyecto. Eso es en términos generales las dos etapas que debíamos analizar en un proyecto.
La primera etapa, la parte de preparación, la hemos visto en proyectos 1 y la segunda etapa, la parte de evaluación, la vamos a ver ahora en proyectos 2. Aquí estoy planteando, de acuerdo a la definición anterior, ¿verdad? En la parte de formulación de proyectos, tenemos que elaborar un plan de acción para la producción de bienes y servicios. En la parte de evaluación, tenemos que emitir un juicio respecto a ese plan de acción. En la parte de preparación, podemos ser pintores. Y podemos ser pintores tan excelsos como Salvador Dalí o como Monet o como Degas. O podemos ser pintores de brocha gorda. Pintores que no tenemos el conocimiento sobre lo que es la preparación o no tenemos, digamos, el sentido común para aplicar adecuadamente los instrumentos y obviamente formulamos un proyecto deficiente. Pero podemos ser tan buenos formuladores de proyectos como decíamos un Monet, un Salvador Dalí, un Degas, etcétera. Y en la segunda parte, porque hemos aplicado adecuadamente las técnicas, tenemos sentido común, tenemos criterio, etcétera. Y la segunda parte, como evaluadores somos críticos de arte, vamos a juzgar esa pintura de esos pintores. Entonces aquí estamos planteando, ¿verdad?, que ese plan de acción, como definición del proyecto, tiene que producir bienes y o servicios. El proyecto es el diseño final para la instalación de una planta de productos lácteos en el Beni. Este es un proyecto que ha sido licitado a nivel nacional el año 2017 por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Entonces, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural requería un diseño final para la instalación de una planta de productos lácteos en el Beni. Ese proyecto tenía 860 páginas y 80 planos. Ese es el proyecto. Por ejemplo, diagnóstico de la cuenca lechera en el Beni, 40 páginas, estudio de mercado, 65 páginas, etcétera, etcétera. Todos los estudios pertinentes para la formulación del proyecto, el estudio económico y financiero, 50 páginas, o sea, haciendo un total de 860 páginas y 80 planos. Ese es el proyecto. El diseño final para la instalación de una planta de productos lácteos en el Beni, que tiene 860 páginas y 80 planos. Entonces, ese proyecto, esas 860 páginas, han sido elaboradas por la consultora KM Limitada, que ha ganado la licitación para elaborar este proyecto, y luego esta documentación es remitida a el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural para que los técnicos de esa institución evalúen este proyecto. Entonces, vayamos a la primera actividad, que es el diagnóstico de la cuenca lechera en el Beni, que tiene 40 páginas. Entonces, decíamos que hay una interacción en esta primera parte de la evaluación entre el equipo formulador del proyecto y el equipo evaluador del proyecto. Para la formulación de este diagnóstico se ha contratado a un ingeniero agrónomo. A un ingeniero agrónomo que tiene el conocimiento de los siguientes aspectos. El diagnóstico debería establecer la cantidad de leche cruda que va a ir destinada a la planta lechera. Entonces, ¿cómo podemos operativamente
establecer esa cantidad de leche cruda que va a ir a la planta lechera. En primer lugar, deberíamos tomar contacto con la Federación de Ganaderos del Beni a través de una comunicación indicándoles que la consultora CAEM ha sido la consultora que ha ganado la licitación y que debe elaborar este proyecto. Y por lo tanto requerimos su colaboración. Por la Federación de Ganaderos del Beni, bueno, ¿qué información se requiere? La información que requerimos para este primer punto es la cantidad de productores de leche asentados en el Beni. Si tienes registros de la cantidad de productores, si tienes registros de cada productor cuántas vacas tiene, y si tienen registros respecto al rendimiento promedio de cada vaca. Entonces, con eso tendríamos, ¿verdad?, una información respecto a la cantidad de leche cruda que se genera en la cuenca lechera en el Beni. Esa información que puede tener o no puede tener la Federación de Ganaderos del Beni tiene que ser validada en el trabajo de campo, ¿verdad? Entonces, supongamos que tenemos actualmente la cantidad de productores, la cantidad de animales que tiene cada productor en promedio y el rendimiento de cada vaca en promedio. Con eso tenemos y podríamos tener, ¿verdad?, un monto total de la cantidad de leche cruda disponible en la cuenca lechera en el momento actual. Esa información, repito, esa información secundaria debería ser corroborada a través de visitas de campo. Pero ahí no se completa el análisis. El análisis debería ir más allá. Si bien tenemos la cantidad de leche cruda que va destinada al Beni, porque hoy obviamente vamos a restar de esa cantidad global, la cantidad para autoconsumo, la cantidad que productores están destinando en forma artesanal a la fabricación de quesos, leche natural y yogur que pueden fabricar, tendríamos la cantidad total menos lo que se destina a esas actividades, una cantidad potencial que podría ir al proyecto. Pero obviamente nos interesa la cantidad que se va a producir durante los próximos 10, 15 años o 20 años de aquí al futuro. Entonces podemos plantear algunos escenarios y de hecho se lo ha hecho de esa manera. Un escenario, digamos, pesimista en el cual no vamos a hacer nada. Simplemente vamos a tomar el crecimiento natural del hato. Cómo crece durante los próximos 15 años el hato ganadero del Beni. Entonces ahí tenemos, en función a ese crecimiento del hato, la cantidad de leche que podría generarse durante los próximos 10 o 15 años. Ese es un escenario. El segundo escenario es, vamos a optimizar esa cantidad de leche que va a estar destinada a la planta. ¿Cómo? Vamos a introducir ganado mejorado. Para los pequeños productores que estén dispuestos a tomar un préstamo, vamos a comprar una cierta cantidad de vaquillas como ganado Holstein para mejorar la calidad del ganado. En segundo lugar, vamos a mejorar la alimentación a través de un mejor forraje y la parte de pasturas. Y en tercer lugar, vamos a capacitar a los productores para un mejor manejo del hato. Entonces, son dos escenarios, uno pesimista, no hacemos nada. Uno optimista, vamos a poder comprar ganado, mejorar la parte de alimentación, mejorar el manejo del hato. Entonces, eso que estoy comentando lo hemos plasmado en las 40 páginas. ¿Qué pasa cuando esas 40 páginas, porque obviamente no terminamos el proyecto y lo mandamos al ministerio? Terminamos una parte que es la parte de la cuenca lechera y el estudio de mercado y lo mandamos al ministerio. En el ministerio se tiene que realizar la evaluación de este documento.
de las 40 páginas de la cuenca lechera, donde hemos mencionado lo que hemos hecho, y de las 65 páginas que es el estudio de mercado. Entonces, en el ministerio, que es el proponente, tiene que haber un equipo similar al de preparar el proyecto. Entonces, en el ministerio tiene que haber un ingeniero agrónomo que haya analizado, está realizando la evaluación de esa documentación, ¿verdad? Entonces, ¿qué verifica? Verifica que evidentemente se ha tomado contacto con la Federación Ganaderos del Beni, que es una entidad autorizada, tiene registros de sus afiliados que producen leche, tiene registros de la cantidad de productores y la cantidad de animales que tiene cada productor y el rendimiento promedio de cada productor. Entonces, evidentemente, tiene que verificar esos datos. Y tiene que emitir un juicio respecto a la propuesta de los preparadores que han tomado dos escenarios. Un escenario pesimista, el crecimiento del hato, y un escenario optimista, mejorar el ganado, mejorar el manejo del ganado, etcétera, mejorar la alimentación. Entonces, tiene que emitir un juicio respecto a toda esa documentación, ¿verdad? Cuando hablamos del crecimiento del hato en forma natural, obviamente, yo no conozco cuántas pariciones tiene el ganado lechero, cuántas vaquillas pueden, digamos, tener en cada parición, y al cuánto tiempo puede esta vaquilla producir leche, etcétera. Eso es conocimiento específico, ¿verdad? Por eso es que tenemos que contratar un ingeniero agrónomo experto en este tema. Entonces, en esas 40 páginas está toda esa información y ese análisis que les he comentado. Y el evaluador de proyectos tiene que emitir un juicio, tiene que decir, no estoy de acuerdo. El manejo del hato y el crecimiento del hato que ha tomado el especialista en la parte de preparación está equivocado por estas razones. Tiene un crecimiento del hato que es optimista, demasiado optimista, fuera de la realidad. Entonces, evidentemente, el evaluador está haciendo su trabajo y dice, de acuerdo al conocimiento que tengo yo, como experto, ingeniero agrónomo, que he trabajado mucho tiempo en este tema, puedo decir que el crecimiento del hato debería ser de esta manera. Entonces, hay una interacción entre el preparador de proyecto y el evaluador, específicamente sobre este diagnóstico de la cuenca lechera. Hasta que se llega a un término de conciliación, digamos, un término, llamemos, de convergencia, un término en el cual estemos de acuerdo y dicen, bueno, se aprueba esta parte del diagnóstico de la cuenca lechera del Beni, con los ajustes pertinentes si son necesarios. Lo mismo se hace para el estudio de mercado, para el estudio del tamaño, para el estudio de la localización, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, hay una labor de evaluación en esta primera etapa, en la cual los evaluadores, el equipo evaluador, tiene que realizar un examen crítico, sistemático, respecto a la información que ha brindado el equipo preparador del proyecto. Esa es la primera labor que debe realizar el equipo evaluador, que habíamos visto en ese cuadro anterior que decía la evaluación de proyectos como un instrumento para verificar la idoneidad del proyecto. Entonces, aquí hay una labor entre el equipo preparador y el equipo evaluador hasta llegar a un documento, entre comillas, idóneo. Ya estamos de acuerdo que estamos tomando esos dos escenarios y obviamente los escenarios han sido ajustados por el equipo evaluador de tal manera que llegamos a aprobar esas 40 páginas y ya hacemos esa misma labor con el estudio de mercado y con todo el resto del documento. Entonces,
hemos llegado a esa primera etapa de la parte de evaluación, donde hay una interacción entre el equipo preparador y el equipo evaluador. Vamos a quedar aquí. Quiero ver si tienen alguna pregunta. Voy a dejar de compartir la pantalla. Si tienen alguna pregunta hasta este punto. Bien. Entonces, periódicamente. Sí, adelante, por favor. Una consulta, ingeniero. Buenos días. El anterior semestre hemos llevado proyectos 1 y todo lo que era la preparación del proyecto con todas las etapas. Y yo quería preguntarle si un plan de negocios podría tomar, digamos, esas etapas o es lo mismo realizar un plan de negocios que un proyecto. Es lo mismo. El plan de negocios tiene la óptica, fundamentalmente la óptica privada, pero todo lo que hemos visto en proyectos 1 se aplica a elaborar un plan de negocios. Muchas gracias, ingeniero. Esa era mi duda. Bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? Bien. Si no hay dudas, no hay preguntas, Dios mediante nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Agradezco su participación y nos veríamos mañana a las 9. Muchas gracias. Hasta luego, ingeniero. Les Hasta pido luego, que puedan Hasta luego, visitar ingeniero. hasta luego la página de la carrera para ver si, bueno, hay una equivocación, voy a modificar esa modificación. Si pueden acceder a la página, voy a ver con los encargados qué deberían hacer para poder acceder a esa página, porque es fundamental para el desarrollo de la materia. Muchas gracias, nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Gracias. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, ingeniero. Infe. Pero, Hasta luego.